Bienvenidos a su canal Pharmacs for Students. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico que tiene que ver con interacciones farmacológicas. Para comenzar, el paciente es una mujer de 33 años con antecedentes de espondilitis anquilosante que recibe un tratamiento con etinilestradiol y levonorgestrel. Su sintomatología es tos, esputo hemoptoico, fiebre vespertina y sudoración. Se le realizó una prueba de alcohol resistente en esputo y una radiografía de tórax, lo cual nos da un diagnóstico de tuberculosis pulmonar. El tratamiento se inicia con isoniazida y rifampicina, y los antecedentes de espondilitis nos hacen que se haga un tratamiento con paracetamol y ketoprofeno. A los 2 meses, tras el tratamiento anti-TBC, se presenta menorrea, náuseas y vómitos, lo cual nos indica que se indica un test de embarazo con resultado positivo. La espondilitis anquilosante tenemos que entender que su definición es una enfermedad autoinmune progresiva sistémica inflamatoria que afecta al esqueleto axial, con predominio entre las articulaciones sacroiliacas y la columna lumbar, y es la artropia seronegativa más común y representativa. Su epidemiología es que es muy frecuente, sobre todo en la raza blanca, con un 0,5 a 1% de la población, y aparece entre los 20 o 30 años de edad, además de que es poco frecuente en mujeres y suele ser más leve. Su sintomatología es un dolor lumbar, además de una rigidez progresiva que puede llegar hasta la columna dorsal y el cuello. La columna pierde flexibilidad y se vuelve rígida, lo cual limita el movimiento, y la inflamación y el dolor también pueden aparecer en las articulaciones de las caderas, hombros, rodillas, etc. Ahora, el etinilestradiol es un estrógeno esteroídico sintético derivado del estradiol para administración oral. Su mecanismo de acción es que se utiliza para el tratamiento del hipogonadismo femenino, reducir síntomas asociados a la menopausia. Además, su administración es vía transdérmica y oral, y su uso en exceso de estos estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de útero. Por otro lado, el levonorgestrel es una píldora anticonceptiva que se utiliza, la cual es una progestina sintética de segunda generación utilizada como método anticonceptivo hormonal, como los implantes subcutáneos anticonceptivos de emergencia y otros. Evita la ovulación y fertilización si la relación sexual ha tenido lugar en la fase preovulatoria, y se administra por vía oral, sobre todo entre las 12 y 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales desprotegidas. No es recomendable su uso en menores de 16 años o con pacientes que tengan riesgo de sufrir embarazo ectópico. El paracetamol, sus mecanismos de acción es que se utiliza principalmente para tratar fiebre, dolor leve y moderado. Además, es de absorción rápida por vía oral y mucho mejor por vía rectal. Depende mucho de, el uso va de 0,5, de media hora a 2 horas, dependiendo de la concentración. Además de que inhibe la síntesis de la prostaglandina en el sistema nervioso central, bloquea la generación de impulsos dolorosos a nivel periférico, y se ha demostrado que el paracetamol atraviesa la placenta, por lo cual no se recomienda, en salvo algunas excepciones. El ketoprofeno, por otro lado, se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez causada por osteoartritis. Se administra por vía oral y es la absorción más rápida se absorbe en el tracto gastrointestinal y es rápida, y sus concentraciones plasmáticas se absorben en 1 hora. Se produce un extenso metabolismo en el hígado, principalmente por conjugación con ácido glucurónico e hidrólisis, y cataliza la formación de precursores de prostaglandina a partir del ácido araquidónico. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta a los pulmones y ciertas partes del cuerpo, y es una infección asintomática en personas sanas, dado que el sistema inmunitario actúa como una forma de barrera alrededor de la bacteria. Por otro lado, su epidemiología nos dice que se reportan 9 millones de personas que desarrollan la enfermedad activa y 1/3 la infección latente. 2 millones mueren a causa de la tuberculosis, y la OMS estima que en Perú se produce un mayor número de casos de los que son notificados. Su sintomatología depende mucho de si es tuberculosis latente o activa. La tuberculosis latente es cuando se está infectado por la tuberculosis, pero la bacteria permanece en el organismo sin presentar síntomas, mientras que la activa
es contagiosa, además de que los síntomas suelen ser muy comunes como tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, y estos pueden ser leves durante muchos meses. Las causas son que las bacterias se contagien de persona a persona, también es contagiosa, y a pesar de que la tuberculosis, a pesar de que es contagiosa, no es fácil contraerla. Lo más probable es que sea de persona a persona, se desarrolla en personas con el sistema inmunitario debilitado y también es susceptible en el personal sanitario de un centro asistencial. Sus complicaciones es que esta enfermedad sin tratamiento puede ser fatal. La enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero se puede extender a otras partes del cuerpo por el torrente sanguíneo. Las complicaciones son dolor en la columna vertebral, daños en las articulaciones, hinchazón de las membranas que recubren el cerebro, meningitis, problemas renales o hepáticos, trastornos cardíacos. Su tratamiento principalmente es con rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Es muy importante destacar que se cura si se realiza el tratamiento durante los meses recomendados. Su prevención se puede evitar tanto la parte latente que se vuelva activa mediante los siguientes puntos: quedarnos en casa, la ventilación en lugares cerrados, tapándonos la boca, usar mascarillas, seguir indicaciones médicas y utilizar la vacuna. La isoniazida, su mecanismo de acción es que se usa en combinación con otros medicamentos para tratar la tuberculosis, inhibe la biosíntesis de ácido micólico de la membrana micobacteriana que actúa sobre los Mycobacterium tuberculosis y bovis. También cruza la placenta y se distribuye en la leche materna. En el hígado, la isoniazida es metabolizada por acetilación, ocasionando metabolitos inactivos. Además, después de una administración oral, la isoniazida se absorbe rápidamente, alcanzando los máximos niveles séricos en 1 a 2 horas. Después, la rifampicina su mecanismo de acción es que es un antibiótico sistémico antituberculoso, bactericida y que inhibe la síntesis de ARN bacteriano. Se administra por vía oral e intravenosa. Se absorbe rápidamente, alcanzando los máximos niveles entre las 2 a 4 horas. Atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche materna. Se distribuye muy bien en los órganos y tejidos, incluyendo los pulmones, el hígado, el hueso, saliva, los fluidos peritoneal y pleural. Ahora, ¿cuáles son las características farmacocinéticas de los fármacos elegidos para el presente caso? Primero, la isoniazida se absorbe rápidamente, su metabolismo es dependiente de la acetilación y su velocidad está relacionada con el factor genético del individuo, mientras que la rifampicina se administra por vía oral, tiene amplia distribución en los tejidos y líquidos corporales, su excreción se realiza en parte de la orina, bilis y otra por la circulación heterohepática. Adicional a tratamiento, que el anterior fue tuberculosis, también se le prescribió paracetamol y ketoprofeno. El ketoprofeno se absorbe a través del tracto gastrointestinal y el paracetamol se absorbe bien cuando se administra por vía oral. Este tiene una semivida de 2 a 4 horas y una dosis tóxica de 4 a 8 horas donde produce náuseas y vómitos. La segunda es en qué proceso de la farmacocinética de los fármacos se presentó la interacción de rifampicina y los anticonceptivos hormonales. Primero tenemos que poner que la rifampicina induce ciertas enzimas hepáticas del citocromo P450, pudiendo potenciar el metabolismo de otros medicamentos, entre los que se incluirían los anticonceptivos hormonales sistémicos. Por otro lado, el etinilestradiol y la levonorgestrel contienen progestageno y estrógeno, que son hormonas que interfieren con la fecundación porque inhiben la secreción hipoficiaria de las hormonas gonadotrópicas, uniéndose a los receptores nucleares correspondientes, receptor de PRA y PRB, en el caso del progestágeno y el receptor R-alfa para el estrógeno. Esta actividad conduce a la inhibición de la maduración folicular y suprime en un porcentaje elevado los ciclos ovulatorios. Estos dos anticonceptivos juntos forman parte de los AOC, anticonceptivos orales combinados. En este caso, la paciente quedó embarazada a pesar de tomar anticonceptivos orales por acción de la rifampicina, ya que aceleró su metabolismo. Esto implica reducir el tiempo del conjunto de reacciones, globalmente denominadas de biotransformación, en las que se modifican de manera más o menos compleja la estructura química para aumentar su hidrosolubilidad y así facilitar su eliminación, con lo que se disminuiría su concentración sérica en menos tiempo. La tercera pregunta es por qué es importante reconocer a tiempo este tipo de interacciones. Porque la interacción farmacológica de los anticonceptivos orales puede producirse por disminución de la eficacia de los mismos o por potenciar el efecto de otros fármacos. Los anticonvulsivantes, hidantioínas, barbitúricos, primodina y carbamazepina y la rifampicina, que es un antibiótico, disminuyen la eficacia para inducción enzimática del citocromo P3A4. La administración de rifampicina, inductor enzimático de CIP3A4, que tiene como ligados endógenos a los hormonas esteroides y sus metabolitos, causa el aumento del metabolismo de los anticonceptivos orales, disminuyendo las contracciones séricas, tanto de
etinelestradiol como levonorgestrel, por lo que es importante reconocer a tiempo estas interacciones para evitar el fracaso terapéutico en la terapia anticonceptiva, y además nos indica que la combinación de estos fármacos es grave y está bien definida. Riesgo nivel 1, pudiendo poner en riesgo la vida de los pacientes. Se puede estimular el uso de los otros métodos anticonceptivos como métodos de barrero, dispositivos intrauterinos a mujeres sometidas a terapia anticonceptiva con etinelestradiol y levonorgestrel. Cuarta pregunta, ¿qué medidas deberían indicarse para la administración de rifampicina en pacientes con edad fértil y que están consumiendo anticonceptivos hormonales orales? Los medicamentos antibióticos como la rifampicina, el mecanismo de interacción es que los antibióticos alteran la flora intestinal, disminuyendo con ello la circulación enterohepática y el estrógeno. Y la disminución de la biodisponibilidad por modificación del pH gastrointestinal, la rifampicina produce una inhibición enzimática. El efecto de los antibióticos es que disminuye la eficacia de los ACO, lo cual puede ocasionar fallas. Además de que el efecto de la rifampicina es anticonceptiva sin dar lugar a embarazos no planificados. La recomendación es, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos de barrera y durante el tratamiento con antibióticos y 7 días después de finalizar la terapia antibiótica. Conclusiones, los inductores de citocromo C y P3A4 como la rifampicina aceleran el metabolismo de los anticonceptivos orales, provocando descensos en sus concentraciones plasmáticas, reduciendo potencialmente el efecto clínico. Y la rifampicina es un antibiótico macrocíclico tipificado contra la Mycobacterium tuberculosis. La sustancia entra en los bacilos de forma dependiente de la concentración, alcanzando estabilidad en 15 minutos. La fijación del fármaco suprime la formación con cadenas en la síntesis de RNA, inhibiendo el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas. Su uso combinado con anticonceptivos orales combinados disminuye el efecto de estos últimos, acelerando su metabolismo. Eso es todo, muchas gracias.